voy a pedir a los colegas que acepten las personas que están ingresando en la sesión. Yo informo a todas y todos que inicié la grabación de la sesión, entonces aquellos que tiverem alguma objeção, que saiam da sala e depois acompanhem a gravação por as redes sociais. Meu nome é Daniel, eu trabalho em Alliance for Integrity desde fevereiro deste ano e é um gosto ter a vocês conosco. Esta é a primeira sessão da 7ª Semana Regional de Integridade Empresarial de América Latina. Cultura de integridade para uma economia sustentável, agenda de compliance como agenda de paz. Este é um momento muito especial para todos e todas. Volveremos a nos encontrar presencialmente em outubro, em Quito, depois de um ano em que a pandemia do Covid-19 nos separou. É um momento de muito dolor para por todas as pessoas que nos deixaram. Como vocês lo sabem, Alliance for Integrity é a única iniciativa global e de múltiplas partes interessadas promovidas por el setor empresarial e que foi iniciada por el governo alemão. A iniciativa proporciona apoio às empresas comprometidas a combater a corrupção de forma coletiva e sobre o terreno. A Alliance for Integrity está financiada por el Ministério Federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha e é executada por a Agência Alemã de Cooperação Internacional. A 7ª Semana Regional de Integridade Empresarial da América Latina é um evento co-criado com muitos partners. Assim, é um gosto saludar a Enel Chile, Transparência por Colômbia, Chile Transparente, Pacto Global Paraguai e a Secretaria Nacional Anticorrupção Paraguaia por la colaboração em la organização de nossa sessão. Tenho o honor de invitar para ser os discursos de apertura a Suzane Friedrich, diretora de Alliance for Integrity, e German Guerra, diretor encarregado do programa Equador Sincero, que é um co-organizador de nossa Semana de Integridade. Pero, como este é um momento muito especial, me gostaria de tomar uma foto para registrar este momento. Então, todos que estão com a câmera prendida, que deem um sorriso. Já está. Eu informo também que hoje solamente os apresentadores, os speakers, terão suas câmeras e seus micrófonos prendidos. Pero se pode fazer participações por el chat, caso tenha dúvidas ou perguntas ou queira contribuir com nossa sessão. Por favor, Suzane, as palavras tuyas. Bem-vinda e muitas graças por sua participação. Suzane, que é a diretora de Alliance for Integrity e se junta a nós desde a Alemanha. Gracias, Daniel. Y bueno, buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta 7ª Semana Regional de Integridad en América Latina. Realmente es un gran honor y también una alegría para mí inaugurar esa parte virtual ahora de la conferencia regional. Creo que refleja como ningún otro evento nuestro la diversidad de los actores, la riqueza de contenidos y la dinámica también de cooperación entre las y los actores que conforman la red global de Alliance for Integrity. Y este año, como ustedes saben, nuestro país anfitrión es Ecuador y toda la semana regional es organizada en conjunto con el programa GIZ Ecuador Sincero, Prevención de la Corrupción y Participación Ciudadana. Y además, 33 organizaciones de 10 países ofrecerán sesiones virtuales y también presenciales en el marco del evento. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta conferencia? Según el Banco Mundial, los efectos de la pandemia llevarán años en desaparecer en los países de América Latina si no se toman medidas inmediatas para impulsar un lento proceso de recuperación en un momento en que la pobreza está en un mayor nivel desde hace décadas. La pandemia ha tenido profundas repercusiones en las vidas de las personas y ha evidenciado que una gran proporción de las cadenas de suministro globales no cumplen con estándares de conducta empresarial responsable, lo que aumenta el riesgo de consecuencias adversas sobre los derechos de las personas y el medio ambiente y también el clima.
Entonces, las empresas en América Latina tienen un importante rol para que el continente logre mejores condiciones de vida para sus habitantes y alcance los objetivos de desarrollo sostenible. Es una inmensa tarea que implica tomar medidas coherentes y con visión a largo plazo. Y una cultura de integridad es la base para tomarse en serio esa tarea. Y las soluciones prácticas para aplicarlos a la realidad de las empresas y sus socios son la clave para lograrlos. Bueno, en ese sentido, esta sesión o esta edición de la conferencia regional será un espacio para reencontrarnos, reconocernos y ojalá también reinventarnos para consolidar la cultura de integridad empresarial. Bueno, las sesiones abordarán cómo la cultura de integridad empresarial y el cumplimiento se interrelacionan con la sostenibilidad, la reactivación económica y en un sentido más amplio también la agenda de paz en América Latina. Así que les invito a todas y todos a enriquecerse con todo el conocimiento que será compartido estas 2 semanas digitales y ojalá luego encontrarnos presencialmente entre el 4 y el 6 de octubre en Quito. Muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias, Suzane. Sin duda alguna que é um momento muito especial para todos e todas acá. Agora me gostaria de invitar a Germán Guerra, diretor de Ecuador Sincero, para que haga su discurso de apertura. Muchísimas gracias, Daniel. En primer lugar, quiero mandar un afectuoso saludo de parte de Cristiane Dane, nuestra directora residente de GIZ Ecuador, de Fiorella Mayaute, nuestra directora AFAO del programa Ecuador Sincero, quien está haciendo uso de un permiso especial y por lo tanto no nos ha podido acompañar. Hoy estoy yo representando al programa Ecuador Sincero y a GIZ en calidad de director encargado de Sincero. Como programa Ecuador Sincero, es para mí un honor dar estas breves palabras de apertura como parte de la primera sesión virtual de la Semana Regional de Integridad Empresarial en América, cuya parte presencial, como ya lo indicó Suzane, tendrá lugar en la ciudad de Quito, República del Ecuador. El programa Ecuador Sincero, como parte de la cooperación alemana al desarrollo y en línea con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, promueve la integridad, la transparencia, la participación ciudadana y el gobierno abierto, con un enfoque transversal de género, interculturalidad y derechos humanos. Nuestro propósito es generar condiciones habilitantes para prevenir la corrupción, según estándares e iniciativas internacionales. Además, trabajamos de manera articulada con el sector público, la sociedad civil, las universidades y, por supuesto, con el sector privado. Desde el año 2020, trabajamos de manera coordinada con el programa global de GIZ Alliance for Integrity, con el objetivo común de crear una cultura de integridad en el sector privado, a través del desarrollo de herramientas y soluciones prácticas que ayudan a las empresas a implementar medidas de compliance, las que sin lugar a duda coadyuvan a prevenir la corrupción en el Ecuador y, bueno, Alliance for Integrity obviamente a nivel regional y global. Sin duda, afrontar la corrupción requiere un enfoque multiactor y de acción colectiva. Conscientes de aquello, trabajamos en coordinación con Alliance for Integrity para promover espacios de intercambio, y uno de ellos es justamente la Semana Regional de Integridad, como un foro ya posicionado como uno de los más relevantes en la materia dentro de América Latina. Esta sinergia nos ha llevado a concretar, luego de casi 3 años desde que inició la pandemia por el COVID-19, la 7ª edición de la Semana Regional como un espacio de reencuentro para desarrollar soluciones prácticas y compartir conocimientos y buenas prácticas en torno a la temática cultura de integridad empresarial para una economía sostenible y la agenda de compliance como agenda de paz. Estamos convencidos que este esfuerzo marcará la pauta de la agenda de integridad en América Latina y que no hubiera sido posible concretarlo sin la participación de todas las contrapartes, organizaciones aliadas y miembros de la red de Alliance for Integrity. Finalmente, quiero felicitar a todo el equipo de Alliance for Integrity y de Ecuador Sincero, que han sido parte de la organización de esta semana regional
y reconocer la gran labor que realizan al promover la integridad no solo en América Latina, sino a nivel global. Auguramos el mayor de los éxitos al evento y agradecemos a todas las organizaciones y personas que se siguen sumando a esta gran iniciativa. Será un honor poder recibirles en nuestro querido país, en Ecuador. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Gilman. Es un honor tener usted acá con nosotros. Yo recuerdo a las personas que están participando de la sesión que ella está siendo grabada y si uno tiene alguna objeción, por favor, pedimos amablemente que salga de la sala y después puede acompañar la grabación. Otra información importante es que tendremos traducción para el portugués. Entonces, caso alguno no lo entienda bien el español o crees que es mejor escuchar a las intervenciones de nuestros oradores en portugués, es posible y tenemos un link en el chat que los colegas y las colegas van a compartir. Nuestra sesión, esta es nuestra primera sesión de la Semana de Integridad, de la 7ª Semana Regional de Integridad en América Latina y discutiremos prácticas para el fortalecimiento de la integridad empresarial para el desarrollo sostenible. Tendremos como speaker Juan Díaz Valenzuela, de Enel Chile, Karina Cruz, de Transparencia por Colombia, Pamela López, de Chile Transparente, Bruno López, de Pacto Global Paraguay, y Clara Aquino, de la Secretaría Nacional Anticorrupción de Paraguay. Assim, respondendo ao lema da 7ª Semana Regional de Integridade, Juan Díaz Valenzuela expondrá sobre as práticas que utiliza o Grupo Enel em Chile para o fortalecimento da integridade para o desenvolvimento sustentável. O senhor Juan Díaz Valenzuela ocupa o cargo de gerente de auditoria interna e compliance para Enel Chile e filiales desde fevereiro de 2022. É engenheiro em informação e controle de gestão da Universidade de Chile e conta com especializações em mercados elétricos e gestão de projetos por la Universidade de Desarrollo e Universidade de Chile. Senhor Juan Díaz, muchas gracias por su participación y la sala es tuya para hacer su presentación. Muchas gracias, Daniel, por la presentación y muchas gracias por la invitación especial que nos hicieron como en el Chile a todos los equipos que están de Alemania y de Ecuador. Quiero ocupar estos minutos para contarles básicamente de qué se trata un programa de integridad que estamos de hace bastantes años desarrollando y actualizando en Enel Chile. Obviamente, si tienen alguna duda, algún tema en particular, les agradezco que, como bien dijo Daniel, lo puedan dejar en el chat y así lo podemos ir integrando. Un programa de integridad, básicamente casi siempre uno piensa en un gran librote que está metido en un cajón y que muchas veces no se ocupa. Pero la clave que hemos tenido como Enel es articularlo respecto a nuestros valores. Desde hace algunos años, los valores que nos articulan como organización son los valores Open Power, que son la proactividad, la innovación, la responsabilidad y la confianza. Y es sobre la base de la confianza que hemos tratado y articulando nuestro programa de cumplimiento, que tiene múltiples aristas, como que ya veremos más adelante. Integrar a nuestros stakeholders de diferentes tipos, clientes, proveedores, comunidades, a los trabajadores. Pero también tiene la particularidad que lo vivamos como valor. Y eso es lo importante. Es ahí donde hacemos el clic para no olvidarlo y efectivamente integrarlo dentro de la actividad del día a día. La confianza, ¿cómo la vemos? Es de actuar de forma competente, honesta y transparente para ganarnos, como dice la palabra, la confianza de nuestros compañeros, clientes y colaboradores externos, valorando siempre las diferencias individuales. Y aquí es muy importante, porque lo que establezca nuestro programa de cumplimiento basado ya sea en los requerimientos que tenemos por la legislación chilena, por nuestra casa matriz en Italia, no necesariamente es una verdad absoluta y tenemos que obviamente, como bien dice, y acá aprovecho que está Daniel de Brasil, muchas veces tropicalizar algunas cosas para que básicamente traerlas al contexto local. Muchas veces no sucede eso y esa es la particularidad, que sea un modelo con altos estándares respecto a una organización global como es Enel, pero que
rescate, cubra e integre sobre todo la realidad local, la realidad cultural y la realidad de las organizaciones donde nos encontramos. En ese sentido, y solo como recordar, yo siempre ando con la chapita acá de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Grupo ENL básicamente articula su estrategia de crecimiento y desarrollo en los principios de desarrollo sostenible, el 4, el 7 y el 8, pero siempre poniendo preponderancia en los otros, que no significa que si bien no articulan de forma fundamental nuestra estrategia, sí son súper importantes. Y ahí nunca nos olvidamos del objetivo 16, que es básicamente este trabajo de compliance que realizamos en el equipo, ¿vale? Ahora, como bien les decía, la integridad al centro nos permite articular los diferentes factores de crecimiento, pero sin olvidar que existen estos diferentes objetivos, como ya decía el 4, el 7 y el 11, pero también el 16. Es ahí donde entramos con nuestras actividades de compliance, donde digamos, la base es una estructura de gobierno corporativa sólida, que opera bajo los principios de transparencia y conducta ética. Ya para anticiparles, por ejemplo, ayer Pamela nos estaba acompañando en una capacitación a los diferentes boards y ejecutivos y gerentes de Enel Chile, y es ahí donde el gobierno corporativo, que si bien está representado casi siempre y es la primera cosa que pensamos por los directorios, pero también con los ejecutivos en vivencias, en actividades reales. Ahora, no solo nos quedamos en las declaraciones, en la cultura, en las buenas intenciones. Es necesario, para obtener la integridad en el centro, articular un sistema de cumplimiento. Eso es muy importante. Y nuestro sistema de cumplimiento se articula básicamente con 4 pilares, que son el código de ética, que es un código de ética transversal para todos los países del Grupo Enel. Solo hacemos pequeñas ¿cómo se dice?, personalizaciones respecto a temas legales, pero son los mismos valores, los mismos principios. El Enel Global Compliance Program, que es básicamente cómo el Grupo Enel articula su visión de cumplimiento respecto a temas de compliance también dentro de todo en el mundo. Me salto al plan de tolerancia cero contra la corrupción, que también es un principio global. Y finalmente, lo que tenemos en Chile respecto al cumplimiento de la ley 20.393, que es nuestra legislación local respecto a los temas de responsabilidad penal de la persona jurídica, nuestro modelo de prevención de riesgos penales, que seguramente yo tuve una experiencia de trabajo en Perú, allá teníamos la 3423, y diferentes leyes que se van articulando en los países y que muchas veces como organización global necesitamos integrar programas globales, pero especificar algunos temas regionales o locales. Eso es súper importante porque porque no muchas veces estos trajes estándar permiten adecuarse de forma particular a los países y a las realidades sobre todo que nos enfrentamos. Siguiendo con la presentación, el sistema de cumplimiento, si bien tiene estos 4 pilares, estos 4 libros que son los que les damos a cada trabajador, a cada proveedor que ingresa a nuestro sistema de proveedores, a nuestros clientes algunos, porque también tenemos algunos requerimientos con ellos, en la forma operativa, esto es lo interesante. Si bien el código ética, el plan de tolerancia cero y los diferentes documentos que yo les contaba se integran dentro de nuestro ambiente de control, es súper importante algunos puntos auxiliares que nos permiten articular y digamos, hacer carne estas actividades. Y aquí yo quiero destacar algunos temas que son súper importantes y que siempre, por la experiencia que hemos venido armando en el Chile, quizás en sus organizaciones o los entornos que ustedes se desarrollan, algunos temas que les recomendamos que quizás pongan especial énfasis. El canal de denuncia whistleblowing. Sean súper transparentes con publicitarlo. Publicitar. Existe y ha habido un cambio cultural en la América Latina. Desde que hubo el shock de la primera oleada del Lavallato, el aumento en las denuncias que hemos tenido a nivel regional se ha notado. Y en Chile particularmente, desde el denominado estallido social en octubre del 2019, ha habido un impacto tremendo. Por lo tanto, comunicar
y entender cuál es el momento cultural que nos encontramos en los países es súper importante, y entregar a los stakeholders las herramientas para que puedan tener las herramientas de comunicarse con nosotros. No necesariamente entendamos el canal de denuncias como ir cuando el caso está cerrado. También nosotros utilizamos el canal de denuncias para resolver inquietudes que puedan tener los diferentes stakeholders y que muchas veces no han tenido la puerta, no conocen la puerta o no han tenido la oportunidad para relacionarse con alguien que pueda ayudarlos dentro de la organización. Ahí nosotros lo que hacemos es canalizar y direccionar para que pueda haber una respuesta adecuada. Y muy importante, hacer visibles estos resultados dentro de la organización. Nosotros dentro de nuestro reporte de sostenibilidad somos súper abiertos en el sentido de mostrar todas las tipologías de denuncias que hemos tenido y transparentar cuáles son estos datos. De esta forma generamos confianza nuevamente y reforzamos la utilización de la herramienta. Otros dos puntos que quería tocar respecto al ambiente de control operativo es un procedimiento que tenemos transversal en todas las sociedades de Enel Chile, que es básicamente un protocolo PEP. Todas las contrapartes, previamente a tener cualquier tipo de contratación, pasan por un examen PEP. Y en el caso que sea necesaria una contratación PEP, porque una persona muchas veces por su naturaleza profesional, el desarrollo, por lo mismo, por ayudar a su país o por su esquema de trabajo ha tenido un involucramiento con una entidad pública, no significa que nosotros hagamos un, entre comillas, blacklist y no podamos trabajar con ella. Lo importante es que hagamos la debida diligencia. Ahora bien, es una contratación, todos sabemos que es una contratación compleja y por eso nosotros tenemos un protocolo específico donde llevamos a cada uno de los directorios estas tipologías de contratación. Ustedes podrán decir, esto ralentiza los procesos, esto podría, en caso de emergencia, generar una interrupción de negocio. No necesariamente. No necesariamente. Acá lo que hay que definir son roles y responsabilidades adecuados, y en la eventualidad de que existen emergencias, siempre se puede establecer una aprobación específica o de alto nivel para algún tema. Y da visibilidad e integra sobre todo al máximo órgano de gobierno corporativo respecto a nuestras contrataciones. Y el último punto que quería tocar respecto a nuestro ambiente de control son las consultorías y donaciones. Las consultorías, como ustedes bien saben, son la tipología de contratación más compleja, porque muchas veces definir un entregable específico es complejo, porque la consultoría propiamente tal tiene esa dificultad. No son sacos de cemento, kilos de fierro o metros de excavación de obra civil que yo puedo medir. Muchas veces hay una opinión experta o una visión de mercado. Respecto a esas contrataciones, tenemos procedimientos específicos que nos permiten evaluar, aprobar la consultoría y sobre todo gestionar la consultoría, porque un contrato puede estar súper bien gestionado en la fase de compras, tener competencia, estar negociado por una unidad independiente respecto a la que lo gestiona, pero que si después no llega el entregable no cumple el estándar o el pago se hizo antes de la ejecución del servicio o muchas diversas cosas, todo lo que usualmente se hace en un proceso de procurement clásico se pierde. Muy importante la gestión a posteriori y la consultoría. Finalmente, como está destacado abajo, no solamente podemos quedarnos en un ambiente de alto nivel. Dentro de la organización hemos encontrado o definido lo que llamamos ciertos champions del modelo de prevención, que son los coordinadores, que son personas operativas que periódicamente adscriben cierta documentación donde certifican que estamos cumpliendo con las diferentes disposiciones del modelo de cumplimiento. Y aquí lo importante es encontrar los nodos que mezclan tanto una responsabilidad operativa como una responsabilidad organizacional. Esa es la única forma de encontrar esta capa media que básicamente se mueven estos dos horizontes. Obviamente es un proceso iterativo y que durante el desarrollo de nuestro modelo hemos tenido que ir muchas veces bajando, subiendo, entendiendo la realidad operativa que nos encontramos. Continúo un poquito respecto al rol que tenemos como trabajadores.
Y también, no necesariamente o algunas veces desafortunadamente, el canal de denuncias o las acciones que tenemos que realizar no son siempre proactivas, no son siempre de mejora. Es súper importante transparentar tanto con los trabajadores internos como con nuestros stakeholders, sobre todo con los proveedores, que existe un sistema disciplinario. Y eso es importante. Con los trabajadores se expresa en la normativa local que está establecida en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, y con los proveedores lo que establecemos ciertos comités de integridad, donde si se identifica algún comportamiento, no necesariamente que está asociado al cumplimiento de un delito, porque eso se viera a la justicia, es un estándar de cumplimiento de nuestro código de ética, de algunos de los programas de cumplimiento que usualmente están sobre el estándar de cumplimiento legal, se hace el análisis. Si es que se puede hacer una mejora en particular, se hace, pero si no, los proveedores tienen que estar conscientes que pueden tener una suspensión y se van a cancelar contratos y el grupo Enel no va a estar satisfecho por trabajar con ellos. Súper importante este flujo que les muestro acá, también en aras de la transparencia, está disponible en nuestra página web y cada vez que una persona quiere hacer una denuncia puede ingresar y saber dónde está respecto a que su denuncia va a ser tratada, va a ser presentada al directorio, etcétera. Vale, súper bueno mezclar la transparencia de la gestión del caso con no sobre todo el proceso, sino también el sistema disciplinario. Continúo y acá voy un poquito más rápido en honor al tiempo. Como les contaba, a nivel local todo esto se articula en lo que nosotros denominamos el modelo de prevención de riesgos penales, que tiene todas estas partes que ven en este diagrama. Súper importante, como siempre, en Chile sobre todo los legisladores se han puesto muy proactivos en integrar muchas veces nuestra ley, ¿no? Cuando Chile entró a la OCDE cerca del 2009 solo teníamos 4 delitos, hoy el catálogo va mucho más grande, por lo tanto es ir cambiando, innovando y también difundiendo y capacitando a los diferentes trabajadores, porque no necesariamente los estándares de cumplimiento van a ser estáticos durante el tiempo. Ahora, y casi ya terminando, en la práctica, todo lo que les conté respecto a nuestro sistema de control, los diferentes programas y las diferentes actividades, nosotros lo articulamos en lo que llamamos el Compliance Roadmap. Nuestro Compliance Roadmap articula, como bien sale en esta lámina, la comunidad de los clientes, nuestros diferentes stakeholders, proveedores, contratistas y nuestros pares, los diferentes peers de la industria. Creemos de verdad que solo articulando estos 4 pilares podemos tener un modelo que se adapte a la realidad operativa, se adapte a la realidad social y también a la realidad de la industria. Mezclando estos diferentes puntos es la única forma que los programas de compliance pueden satisfacer y entregar herramientas efectivas, operativas y que permitan de verdad subir el estándar cultural y no solo detectar, sino que prevenir los diferentes fenómenos de corrupción, que ya sabemos que en Latinoamérica desafortunadamente son cada vez más ocurrentes. Eso tenía preparado para hoy. Muchas gracias, señor Juan Díaz Valenzuela, por su presentación y por compartir con nosotros la importancia de articular el sistema de cumplimiento. Nosotros pudimos notar que Enel tiene muchas herramientas para promover la práctica de integridad y se aprovecha del cambio cultural que se pasa en nuestra región para publicitar sus herramientas, no solamente en el alto nivel de la dirección de la empresa, pero también en cargos un poco más bajos. Y me gustó mucho lo que usted dijo sobre la importancia de ser transparente y demostrar también los resultados que este sistema de cumplimiento genera para la empresa, porque muchas personas aún creen que no es efectivo. Entonces, es muy importante publicitar no solamente las herramientas que tenemos para prevenir la corrupción, pero también los beneficios que se generan de estas prácticas. Entonces, muchas gracias. Recuerdo a todas y todos que pueden hacer preguntas
en el chat caso quieran. Recuerdo también que esta sesión está siendo grabada y aquellos que tiverem alguma objeção, por favor, que saiam da sessão e depois podem acompanhar a gravação em nossas redes sociais. Nós, ao final da sessão, vamos compartilhar uma encuesta para que evaluem nossa sessão. Então, é muito importante para Alliance for Integrity que vocês compartam sua opinião conosco. Me gostaria agora de invitar a Karina Cruz, que é diretora programática de iniciativas com empresas e setor privado de Transparência por Colômbia, que apresentará uma importante ferramenta para a promoção da integridade empresarial, que seja a medição de gestão empresarial de riscos de corrupção. A senhora Karina Cruz é economista, é máster em economia por la Pontifícia Universidade Javeriana e em la Corporação Transparência por Colômbia ha liderado múltiplos proyectos de promoción de la transparencia, la integridad y la lucha contra la corrupción en entidades públicas, como también en diferentes organizaciones y empresas del sector público, privado y mixto. Karina, es un gusto tener a usted con nosotros y por favor la sala es tuya. Muchas gracias, Daniel, y buenos días para todas las personas que nos acompañan en esta mañana. Les quiero presentar la medición de gestión empresarial de riesgos de corrupción. Esta es una herramienta creada e implementada por Transparencia por Colombia para la promoción de la transparencia y la integridad empresarial. Pero quiero iniciar esta intervención contándoles acerca de Transparencia Internacional y de Transparencia por Colombia. Como algunos de ustedes saben, Transparencia Internacional es el movimiento global de lucha contra la corrupción, en el que trabajamos más de 100 países conformados por capítulos que hacemos parte del movimiento, los cuales nos articulamos en coaliciones con el propósito de seguir promoviendo la importancia de analizar esta problemática, pero sobre todo de poder plantear propuestas y cursos de acción sobre cómo combatir este fenómeno. Ahora bien, ya desde Transparencia por Colombia, nos trazamos un ideal que es lograr un país libre de corrupción, una meta muy ambiciosa, pero se requieren medidas ambiciosas para lograr combatir un fenómeno de estos. Y nosotros buscamos promover en la ciudadanía, en el sector privado y en el sector público, que la corrupción no sea tolerada y que de manera activa estos actores se comprometan a sancionarla y a combatirla. Ahora bien, pues para lograr este propósito, diseñamos herramientas que puedan ser implementadas en los procesos internos de gestión de las empresas. Y es así como diseñamos esta medición de gestión empresarial de riesgos de corrupción. Transparencia por Colombia, aproximadamente desde el año 2008, ha venido realizando diferentes herramientas para poder indagar elementos de transparencia e integridad en las empresas. Pero en esta ocasión, Transparencia por Colombia busca incidir en la corresponsabilidad del sector empresarial en la lucha contra la corrupción y por la transparencia, mediante lo que sea la implementación de medidas anticorrupción más efectivas en las empresas y en el relacionamiento con el Estado y con los grupos de interés. Y asimismo, Transparencia por Colombia, con esta herramienta, busca incidir en la corresponsabilidad y en la sostenibilidad del negocio a través de mecanismos de transparencia, integridad y anticorrupción. Es un ejercicio muy importante frente al cual buscamos en particular evaluar pues, todos los esfuerzos de las empresas en la incorporación efectiva de mecanismos internos que les permitan una adecuada gestión de riesgos de corrupción. ¿Y esto con el fin de qué? Con el fin de que se puedan prevenir, de que se puedan detectar, sancionar y evitar la recurrencia de hechos y riesgos de corrupción. Este ejercicio iniciamos todo el diseño metodológico desde el año 2019 y en el año 2020 pudimos realizar un primer piloto. Y es un piloto con empresas del sector extractivo. En esa ocasión tuvimos la oportunidad de poder evaluar 25 empresas que se sumaron voluntariamente a este ejercicio. Posterior a ello, el año pasado hicimos nuevamente un ejercicio ajustando la herramienta
para evaluar empresas de una instancia que tiene Transparencia por Colombia que se denomina el Compromiso Empresarial Anticorrupción. Es una instancia de diálogo permanente que permite dialogar sobre el fenómeno de la corrupción, la transparencia y todos estos elementos por los cuales las empresas tienen que atravesar para poder consolidar su sistema de integridad. Y en ese ejercicio tuvimos la oportunidad de contar con estas empresas que ustedes pueden ver en pantalla, son tan solo algunas de las que nos acompañaron en la medición. Aquí tenemos empresas del sector servicios, tenemos empresas del sector financiero, de bienestar y por supuesto algunas asociadas al sector extractivo. Ahora bien, no todas las empresas que ustedes ven en pantalla son grandes empresas. Aquí tenemos empresas medianas también, empresas que quieren hacer las cosas bien, que quieren fortalecer sus sistemas de integridad, que quieren fortalecer la confianza con sus grupos de interés y se sumaron a la reunión, a esta medición. Y es así como una vez teníamos consolidado el grupo de empresas, hicimos unos ejercicios de validación con las empresas, es decir, más allá de que ellas tuvieran que ser evaluadas y que tuvieran unas preguntas por responder, quisimos hacer un ejercicio que permitiera validar aún más la herramienta. Ese ejercicio y esa medición se apoya de un sustento metodológico que es el que ustedes pueden ver en este momento en pantalla. Pues en primer lugar, esta medición está soportada por los estándares y principios internacionales en materia de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. Ustedes acá podrán encontrar los principios de Pacto Global, los principios en el marco de la OCDE y todos los principios y estándares internacionales en la materia. O sea, esto fue un barrido muy profundo de esta normatividad y las diferentes normas, incluso de todos los elementos y todos los documentos y ejercicios realizados desde el movimiento, desde Transparencia Internacional. Asimismo, esta medición se soporta de las convenciones internacionales en materia de lucha contra la corrupción. No podíamos dejar de un lado todos los principios rectores frente a los cuales el gobierno y el Estado colombiano se suscribió. Adicional a ello, en Colombia tenemos una serie de normatividad que apoya toda la transparencia, la integridad y trabaja en torno a la corresponsabilidad de las empresas en materia de lucha contra la corrupción. También hicimos una revisión de mediciones e iniciativas de otros actores de otros países como Chile, como Brasil, como México y diferentes capítulos y organizaciones que habían trabajado ya herramientas en la materia y que podían ser un insumo súper importante para poder consolidar y avanzar más en la medición. Ahora bien, ¿cuáles son esos elementos clave para el desarrollo de la medición? La transparencia, la rendición de cuentas y la integridad como elementos fundamentales de la sostenibilidad empresarial. Sin esto no es posible llevar a cabo una medición. Una empresa, una organización que no tenga en su ADN estos principios rectores es muy difícil. Y entonces ustedes dirán, pero bueno, ¿y esto cómo se traduce? ¿En qué se traduce esto? En primer lugar, pues que esto esté en la cabeza de la organización, que esto quiera sea parte de, como lo dije, de ese ADN de las organizaciones que quieran implementarlo. Y en términos prácticos de nuestra medición, esto está asociado a toda esa disposición pública de información a los grupos de interés a través de los diferentes canales. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir toda la información que está disponible en las páginas web de las empresas, que está disponible a través de los canales como los correos electrónicos, como los buzones de contáctenos, como toda esa apertura que ahora tienen las empresas para poder comunicar y para poder transmitir todos esos principios rectores que tienen las organizaciones. Y asimismo, en el marco de esta evaluación que realizamos, adicional de buscar la información a través de sus páginas web, consolidamos una etapa metodológica que es la validación de la información a través de instancias de diálogo bilaterales. Es decir, la metodología no solo está enfocada en la evaluación de la transparencia activa, sino adicional en ese ejercicio que nos permita también validar y consolidar toda la información que encontramos o que incluso sabemos que las empresas tienen, pero no alcanza a estar disponible en los sitios web. Y ese elemento metodológico pues permitió consolidar
los pasos para la obtención de unos resultados. ¿Qué les ha permitido esto a las empresas? Definitivamente, pues implementar planes de mejora, y esos planes de mejora están asociados a qué, por ejemplo, a la elaboración de los mapas de riesgo de la gestión anticorrupción, mapas de riesgo de las diferentes temáticas y elementos que consolidan la integridad. Asimismo, esta medición les permitió a las empresas avanzar en campañas de sensibilización alrededor de estos temas. Pareciera algo muy sencillo de hacer, pero no todas las empresas que ustedes vieron en pantalla avanzan en este sentido, y la medición les permitió esto. Asimismo, la creación de políticas y lineamientos, y como el fortalecimiento también de los mismos. No quiere decir que no tuvieran estas políticas, pero permitió consolidarlas y permitió avanzar más hacia elementos propiamente de la transparencia y la integridad, y en particular de la anticorrupción. Y finalmente, esto le permitió a las empresas la consolidación de políticas de transparencia activa, siendo que la transparencia activa y los sitios web son el canal por el cual entramos a indagar toda esta información. Y en ese sentido, todo lo que nosotros avanzamos en esto, y todas estas dos ejercicios pilotos que hicimos, tenemos unos 4 retos que quiero compartírselos. El primero de ellos es incentivar a nuevas empresas a sumarse a esta iniciativa. No todas las empresas a las cuales les compartimos la medición, les compartimos lo que queríamos hacer, hicieron ser parte. Nos dijeron muchas gracias, en este momento pues estos temas no hacen parte de nuestro accionar, por lo tanto no vamos a participar de este ejercicio, y eso es parte del reto. Nuevamente, seguir incentivando a las empresas para que se sumen, articular constantemente la medición a todos esos principios y estándares internacionales. Las mediciones no son estáticas, las mediciones son vivas, por lo tanto la medición tiene que seguir actualizándose constantemente frente a todos esos principios y estándares internacionales en la materia. Queremos fomentar la participación de nuevos actores en la medición, ajustándolo pues esto a las necesidades y a las condiciones de la actividad económica. Venimos de unos años económicos muy duros para el sector empresarial, y por lo tanto hace parte de esos retos que tenemos en la medición. Y quisiera de cerrar esta intervención con 2 puntos en particular. Y el primero de ellos es que las mediciones no son el fin en sí mismo. Las mediciones son una herramienta que sirve para trazar un camino, para generar unas alertas, también para generar cuáles son esos buenos aspectos que están trabajando las empresas, pero las mediciones nos permiten lo que queremos, que son las transformaciones reales de las empresas, y eso es lo que nosotros realizamos a través del seguimiento continuo y personalizado. Identificamos empresa por empresa cómo va ese proceso de realización de sus planes de mejoramiento, y cómo va sus ejercicios que permiten pues avanzar en línea. Y finalmente, ya para cerrar esta intervención, ¿qué son los beneficios o cuáles beneficios trae para las empresas participar en esta medición? Pues en primer lugar, permite evaluar la gestión bajo los más altos estándares y principios internacionales en la materia de transparencia, integridad y anticorrupción. Fortalece su sistema de integridad corporativa, ya lo veíamos con la participación que nos hacía en él y Juan, cómo es la importancia que esto representa para las empresas. Y otro de los puntos con los cuales quisiera cerrar esta intervención es que esta mediciones fortalece la construcción de confianza con los grupos de interés. Eso es un aspecto clave y fundamental de un ejercicio y de esta medición en particular. Así que a todos muchísimas gracias. Muchas gracias, Karina, por su intervención. Karina nos compartió con nosotros una herramienta increíble que permite evaluar riesgos de corrupción, y lo increíble es que no es solamente para grandes empresas, pero también para empresas más pequeñas, lo que es muy importante porque todos y todas sabemos que las empresas más chicas son la mayoría de las empresas en nuestro sistema económico, y con la herramienta y con esta medición ellas pueden implementar planes de mejoría, mapear sus riesgos y crear políticas para mitigar los riesgos de corrupción. Entonces, muchas gracias por su presentación, Karina. Ahora me gustaría invitar a la señora Pamela López,
que es coordinadora del sector privado del capítulo chileno de Transparencia Internacional, que abordará el tema de la transparencia en el sector privado, presenteando la TRAC. No estoy seguro si es así que se lo pronuncia, pero la TRAC es una metodología aplicada por Chile Transparente para evaluar las empresas del país que tienen actuación en el exterior. La señora Pamela López es cientista política de la Universidad Católica de Temuco, es diplomada en Gobierno Corporativo y Compliance en la Universidad de Desarrollo y en la organización Chile Transparente ha sido parte de la formación de la área desarrollando diversos proyectos y asesorías con empresas y asociaciones gremiales en materia de transparencia, ética y corrupción. Entonces, Pamela, muchas gracias por colaborar con nosotros y, por favor, sigue con su intervención. Muchas gracias, Daniel, y bueno, buenos días desde acá a todos quienes participan ahora en la sesión. La verdad es que escuchando a Juan de Enel y a Karina, mi presentación la verdad es que va a englobar bastante de lo que ellos ya han presentado, así que trataré de ser lo más breve posible. Como dice Daniel, de alguna manera mi presentación va a abarcar principalmente el tema de la transparencia y así como también cómo a través de esta se puede construir confianza desde el mundo privado para luego dar una bajada específica a lo que tiene que ver con una medición que también nosotros realizamos como capítulo. Bueno, también agradecer a Karina por la presentación de que somos capítulos digamos, de transparencia internacional. Pero adicionalmente, bueno, para comenzar mi presentación quería mostrarles algunas frases con las que nos hemos topado, digamos, nos hemos encontrado en el trabajo que hemos realizado con capítulo, a modo introductorio, que tiene que ver con que la corrupción solo ocurre en instituciones públicas, que ese tipo de actos no ocurren en mi organización y que, por supuesto, este es un problema que viene principalmente del aparato público y es él quien debe entregar la solución a esta problemática. Estos son mensajes que en años anteriores nos mencionaban desde las empresas, ¿ya? Sin embargo, hoy precisamente, bueno, a través de los últimos años ha habido un cambio de paradigma importante y ahí quiero resaltar un concepto que a mí me gusta mucho y que mencionó Karina, que tiene que ver con la corresponsabilidad en este caso, ¿ya? La corresponsabilidad respecto del problema de la corrupción, pero sí encontrar soluciones y, por supuesto, definir medidas para su poder mitigarlo y aplicar sanciones, por supuesto, según corresponda. Y esto en el marco de la corrupción como un problema global, finalmente. Hay un dicho muy común, que no sé si ustedes lo han escuchado, pero el cual dice que se necesitan dos para bailar un tango. Y precisamente esa es la situación. Y hoy en día, bueno, hemos podido ver algunos casos regionales y también nacional donde están involucrados estos dos actores, tanto del sector público como del sector privado. Pero ahora bien, ¿a qué nos enfrentamos hoy? Hago esta pregunta desde nuestra perspectiva de la sociedad civil, pero así también desde las empresas. Definitivamente nos enfrentamos a una ciudadanía que está cada vez más empoderada y demandante de transparencia y acceso a la información. Y eso hoy en día tiene mucho que ver también con el tema de la sostenibilidad, digamos, de las propias empresas, del negocio, lo que quiere decir que finalmente hay que poner una especial atención en los distintos actores y en el ecosistema finalmente dentro del cual se desenvuelven. Un segundo que acá no puedo. Ahí sí. Ahora, ¿qué elementos son relevantes en materia anticorrupción y que han estado desarrollando las empresas? Ahí abarcando un poco también quizás de una mirada mucho más en perspectiva de lo que presentó Juan. Estos son algunos elementos de los cuales se desarrollan. Sin duda pueden haber muchos más, pero principalmente quería destacar el establecimiento de un marco normativo de comportamiento esperado, es decir, por ejemplo, el código de ética que mencionaba Juan, el modelo de prevención del delito en sí, y así, entre otros, ¿ya?
En segundo lugar, por supuesto, las instancias de formación o de bajada de estas políticas. Un tercer aspecto, el establecimiento también de canales de denuncia. Y por último, pero no menos importante, el tema de la transparencia y rendición de cuentas de parte de las empresas. ¿Por qué es importante el tema de la transparencia? Evidentemente porque gracias a esta, que la consideramos como una herramienta y no como un fin en sí mismo, podemos construir confianza hacia las instituciones. En este caso, por tanto, no es solo las instituciones públicas quienes de alguna manera deben aplicar la transparencia y la rendición de cuentas para construir confianza, sino que también se suma a este rol el sector privado. Ahora, ¿cuáles son nuestras sugerencias generalmente como capítulo en términos de transparencia, ya sea para las organizaciones del tercer sector, así como empresas? Principalmente puedo responder algunas preguntas básicas que tienen que ver con el quiénes somos, el qué hacemos, cómo lo hacemos y qué resultados obtenemos. Ahora, la intensidad de la información va a depender mucho también del grupo objetivo al cual quisiéramos reportar o transparentar esta información. ¿Cómo nosotros como capítulos materializamos o damos una bajada a qué reportar y cómo reportar? Es a través principalmente de una medición que se llama Track Chile. Es una metodología que proviene de Transparencia Internacional, quienes han estado implementando esto desde el año 2002, 2003, si mal no recuerdo, pero en el caso de acá de Chile, la hemos estado implementando desde el año 2014. Y se preguntarán cuál es el propósito, cuál es el objetivo de esta evaluación, y principalmente es buscar evaluar los niveles de reportabilidad, es decir, de transparencia de información de las empresas chilenas con operaciones fuera del país. Al igual que, digamos, la metodología que mencionaba Karina, de alguna forma nos basamos en aquella información que es publicada a través de canales de acceso público de las empresas, es decir, a través de sus páginas web oficiales. Esta, por si acaso, es digamos, como la carátula del último informe que sacamos al respecto a principios de este año. Si de repente desean revisar más en detalle la medición, pueden ingresar a nuestro sitio web de Chile Transparente. Ahora bien, respecto de los resultados generales, a través de los años, evidentemente, desde el año 2014 a la actualidad había un aumento, digamos, importante de reportabilidad de información dentro de los ámbitos que son evaluados por esta metodología. ¿Cuáles son esos ámbitos evaluados? Primero, las políticas anticorrupción implementadas por la empresa. Por otra parte, la estructura organizacional, es decir, más bien se les pregunta cuáles son sus filiales, dónde se encuentran ubicadas, entre otros aspectos. Y en tercer lugar, se encuentra la información por país de operación, es decir, cuáles son los resultados que estas empresas obtienen en sus operaciones fuera, en este caso, de Chile. Para no alargarme mucho, vamos a hacer un zoom breve respecto de los resultados de la divulgación de políticas anticorrupción, donde evidentemente también hemos podido observar una mejora importante de la publicación, por ejemplo, de los códigos de ética, si es que la empresa menciona que son realizadas capacitaciones, si es que cuenta con un canal de denuncia, si es que prohíbe las contribuciones políticas, entre otros estándares, perdón. Y así hemos podido ver entonces el avance desde el 2014, desde un 48% de cumplimiento de esos estándares a hoy en día un 67,6%. ¿Cuáles han sido las mejoras en concreto respecto a esta medición? Evidentemente tienen que ver con las políticas anticorrupción propiamente tal. Es decir, hace 5 años atrás o 4 años atrás todavía nos encontrábamos con algunos casos en que las empresas publicaban sus códigos de ética, pero a través de plataformas intranet
y no los colocaban a disposición, digamos, en su sitio web oficial a disposición del público en general. En eso, evidentemente, había un avance importante. Por otra parte, relacionado también con esas políticas anticorrupción, tiene que ver con el alcance. Muchas veces se mencionaban en estas mismas que las políticas solo eran aplicables a trabajadores, pero no se hacía la especificación, por ejemplo, de que también aplican a directivos, a proveedores y contratistas. Respecto de estos últimos, efectivamente en los últimos años ya las empresas han estado publicando que desarrollan códigos de ética específicos para estos actores o alguna política asociada, digamos, anticorrupción. Por otra parte, otro avance es el tema del canal de denuncias, que hoy en día es mucho más fácil poder ingresar a través de las páginas web de las empresas y poder encontrar estos canales a disposición de cualquiera. Y por último, respecto a la política de regalos, también, si bien no hay políticas de regalo específicas, pero sí están siendo aspectos que están muy bien abarcados dentro del código de ética o alguna otra política anticorrupción y se declara ya con mucha más frecuencia, por ejemplo, que existen límites de lo aceptable que se puede recibir o realizar en cuanto a regalos o derechamente hoy los están prohibiendo. ¿Cuáles son los desafíos? Respecto a algunos tópicos también que abarcamos dentro de esta medición. Primero, el tema del lobby y la gestión de intereses particulares. No sé si ustedes saben, pero bueno, acá en Chile hay una normativa de lobby y gestión de intereses particulares, pero que principalmente busca regular la agenda del funcionario público o de la autoridad pública y no tanto así exigirle aspectos, en este caso, al privado o a la empresa, que solamente es en cuanto a la entrega de información que pida la autoridad en el momento de realizar una audiencia, por ejemplo, ¿ya? En este caso nosotros abarcamos este tópico y a través efectivamente de la medición de TRAC estamos tratando de incentivar a que las empresas puedan implementar mecanismos, digamos, de registro de audiencia, protocolos de relacionamiento con la autoridad, en el fondo para poder fortalecer la transparencia y la integridad en ese nexo, ¿ya? Ahí todavía nos falta, evidentemente, por avanzar. En él justamente ya hemos realizado ya un trabajo previamente respecto a este tema, por si acaso. Y bueno, otro segundo aspecto tiene que ver con el compromiso con la lucha contra la corrupción. Si bien en particular este estándar o esta información que nosotros sugerimos ha estado de manera transversal desde el año 2014, continúa siendo un desafío. Las empresas están muy tímidas de mencionar tan explícitamente que tienen un compromiso fuerte de lucha contra la corrupción. Y acá es sumamente importante de que se pueda avanzar en ello, sobre todo desde la perspectiva de que este mensaje, si es que lo pudiese entregar un alto directivo, de alguna manera eso permea al resto de la organización y de alguna manera es un incentivo para el resto, digamos, de los trabajadores. Y tercero, sobre canales de denuncia, si bien dije anteriormente que ha habido mejoras al respecto, también es un desafío en cuanto, por ejemplo, lo que mencionaba Juan anteriormente, que es necesario publicar más información sobre el canal. ¿Y a qué nos referimos con esto? Por ejemplo, ¿cuáles son los principales tópicos sobre, digamos, las denuncias que han recibido por medio del canal? Más que nada de porcentajes, no hablar de casos en particular, sino que hablar de tópicos en general, cuáles más o menos son los que llegan a través del canal y el porcentaje de denuncias que llegan a través del mismo. Por ahí todavía falta poder avanzar. Otro tipo de desafío, pero que tienen que ver más que nada con las normativas y estándares aplicables en el mercado. Hoy en día hay un organismo regulador acá en Chile, la CMF, que en noviembre aproximadamente del año pasado dio a conocer una nueva normativa, la 461, por medio del cual promueve, digamos, la transparencia de información en términos de información medioambiental, social
y de gobernanza, principalmente a través de las memorias anuales. Por supuesto, eso es un nuevo desafío para las distintas empresas en términos de transparencia y reportabilidad de información. Y, por supuesto, hay una serie de indicadores, estándares que hay en el mercado, así como es, por ejemplo, el GRI, particularmente el 205, que a nosotros nos interesa, digamos, a los cuales de alguna forma las empresas tienen que ir respondiendo. Para finalizar, quisiera hablar sobre 3 puntos en particular muy brevemente, o resaltarlos más bien. Primero, que estos estándares de transparencia, ya sea los de TRAC o los que hay, digamos, dando vuelta en el mercado, son una herramienta súper útil, pero deben ser el desde. Siempre hay que ir avanzando más allá. Como decía Juan, el ideal es que sigan publicando más y más información dentro de lo que se pueda. Y por otra parte, se apela también, por supuesto, al desarrollo de la transparencia, pero como un acto honesto, que vaya más del cumplimiento normativo. En este caso, como la transparencia no debería ser nuestro fin, porque nuestro fin es crear confianza, la transparencia tiene que estar muy acoplado finalmente a los procesos de la empresa, es decir, que sea parte de la cultura de la misma. Y por último, para finalizar, una pregunta que siempre nos hacen. ¿Debemos transparentar todo? ¿Debemos transparentar toda la información de las empresas? Evidentemente no. Sabemos que en la práctica las empresas suelen manejar mucha información que es sensible al mercado, pero también por eso es importante poder considerar las 4 preguntas que mencioné con anterioridad de quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos y qué resultados obtenemos, y tener efectivamente monitoreados a nuestros grupos de interés en cuanto a que ellos van a ser finalmente nuestro grupo objetivo para poder, digamos, transparentar información, tener en consideración, en definitiva, cuál es la información útil para ellos. Bueno, esa es mi presentación y quedo atenta a cualquier pregunta. Muchas gracias, señora Pamela, por la presentación y pudimos comprender como o TRAC é uma ferramenta que incentiva mecanismo de fortalecimento de transparência, pero também que estas ferramentas elas têm a finalidade não de garantizar que as pessoas sigam políticas de cumprimento, pero sim de fazer cambio em la mentalidade, cambio em la cultura, uma promoção de la integridade genuinamente. Então, muitas graças. E me gostaria de dizer também que é incrível que acá temos pessoas de Paraguai, de Chile e de Colômbia, e que é uma oportunidade riquíssima para nós conhecermos ferramentas que estão sendo implementadas em diferentes países de nossa região, e ojalá que seja possível para que nós compartimos essas ferramentas entre nós, entre nossos países, e assim promover a integridade em nossa região como todo, e não somente em países aislados. Então, muitas graças, Pamela, por a apresentação, e graças também a todos os demais speakers. Agora me gostaria de invitar Bruno Lopes, que é coordenador operativo do Pacto Global Paraguai, que apresentará as iniciativas promovidas por la Rede del Pacto Global em Paraguai, que conta com importantes projetos para a promoção da integridade naquele país, como, por exemplo, a Mesa Temática Anticorrupção. O senhor Bruno tem experiência em sustentabilidade corporativa, em responsabilidade social e empresarial, e também trabalhou como auditor. Bruno, muitas graças por sua participação e, por favor, esteja livre para hacer sua intervenção. Muchas gracias, Daniel. Un gusto estar aquí con todos ustedes celebrando esta Semana Regional de Transparencia, también celebrando todas las intervenciones que estuvimos escuchando antes. Me parecieron extremadamente interesantes. Creo que el nivel de conversación también está subiendo bastante a nivel latinoamericano. Entonces, celebro eso y bueno, que vaya eso para adelante.
Si yo quisiera contarles un poquito antes de qué se trata el Pacto Global para darle contexto a lo que estamos hablando, ¿verdad? El Pacto Global de las Naciones Unidas es la mayor iniciativa de sostenibilidad corporativa del mundo. Hay ya más de 15.000 empresas que son adheridas al Pacto Global, más de 4.000 organizaciones también, y está presente en más de 160 países el Pacto Global. Y el Pacto Global tiene un abordaje en 10 principios que están contenidos en estos 4 ejes. Lo que nos trae hoy la anticorrupción, los derechos humanos, los estándares laborales y el medio ambiente. Y el eje anticorrupción es un eje bastante transversal a todos los demás. Hoy hablamos mucho también de lo que es anticorrupción y derechos humanos, ¿verdad? Están totalmente entrelazados, ¿verdad? La anticorrupción o la corrupción afecta bastante a los derechos humanos y a los estándares laborales. Entonces son ejes que trabajan o hacen sinergia cuando buscamos soluciones, pero también son muy dañinos cuando se están afectando a uno de ellos. Y también el Pacto Global trabaja directamente con los ODS, ¿verdad? Busca catalizar los ODS al sector privado, dándole a los ODS un formato de herramientas para que las empresas y el sector privado en general pueda usarlas y poder agregarlas a su planificación y a su estrategia. El principio o el Pacto Global tiene estos 10 principios que están en estos 4 ejes mencionados, y el último principio es el que directamente trabaja con la anticorrupción, ¿verdad? Que el principio 10 del Pacto Global son que las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. Ese es entonces el eje, el punto, el principio rector del trabajo del Pacto Global de las Naciones Unidas sobre el tema de anticorrupción. Hoy en Paraguay, en la red de Paraguay, son ya más de 110 empresas que forman parte del Pacto Global y que se están adhiriendo a este principio de buscar esa cultura de la transparencia. Porque escuché también a las personas que intervinieron antes que yo, hablar mucho de la cultura, y me parece súper interesante porque es eso, ¿verdad? Es generar un ambiente de anticorrupción en una empresa habla mucho de la cultura y la transformación cultural que tiene que tener una empresa para poder trabajar en la transparencia, ¿verdad? Una vez que está instaurada una cultura de transparencia en la empresa, los temas de integridad fluyen mucho mejor. Un poco de historia, ¿verdad?, sobre la anticorrupción y el Pacto Global y las Naciones Unidas, ¿verdad? El punto de anticorrupción nace en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del 2003. De ese momento nace también el principio 10 que les comenté del Pacto Global, que es el principio de anticorrupción, que establece 2 temas principales de trabajo, que compromete a las empresas a evitar y combatir la corrupción y a trabajar en soluciones prácticas para combatir este flagelo. Claramente, la anticorrupción en las últimas décadas ha sido un factor importante de retraso para las empresas, así como para los gobiernos, también para las empresas, y también el vínculo entre ellas dos. De estas 2 ideas principales nacen acciones que el Pacto Global debe llevarlas y trabajarlas con las empresas que se van adhiriendo o que quieren aprender sobre estos temas, ¿verdad? Que son capacitaciones sobre temas de cumplimiento empresarial, el impacto de la corrupción en los negocios, porque hay que conocer, ¿verdad? Muchas veces decimos, pero a mi negocio no le molesta, mi negocio sigue creciendo, ¿verdad? Pero en realidad tiene un impacto muy importante ahí volvemos a hablar, ¿verdad?, en los derechos humanos y también en el crecimiento de una sociedad. El impacto de la corrupción tiene un impacto en la sociedad. Las acciones colectivas de anticorrupción, es importante decir que las empresas deben juntarse, las empresas deben ponerse de acuerdo para combatir la anticorrupción, perdón, la corrupción. Porque una empresa aislada combatiendo la corrupción podría hacerlo desde adentro.
pero lo importante es que la sociedad, y volvemos a hablar de la palabra cultura, ¿verdad? Que sea una cuestión cultural de varias empresas para formar una sociedad de anticorrupción. Y luego elaborar y proveer materiales bibliográficos para que bueno, las empresas que forman parte del Pacto Global conozcan sobre los principios y las bases de la anticorrupción empresarial. ¿Qué hacemos desde el Pacto Global? Trabajamos para que todos los sectores integren estos 10 principios. ¿Y cómo lo hacemos? Acá es importante mencionar que la capacitación es el primer paso. Primero hay que hablar de sostenibilidad y cómo la anticorrupción va ligado directamente a la sostenibilidad de la empresa. Volvemos a decir que la corrupción es algo transversal a los diferentes ejes de la sostenibilidad, a temas de ambiente, a temas de derechos humanos. Entonces, todo eso tienen que conocer las empresas y los empleados, los colaboradores de las empresas deben conocer cuáles son los flagelos de la corrupción empresarial. Una formación en ética e integridad, acercamos también a las empresas y a sus colaboradores formaciones en ética por el mismo hecho, ¿verdad? Porque para poder combatir hay que conocerlos, hay que saber cuáles son las consecuencias de la corrupción y sobre todo llevar eso a una cultura empresarial. Y los espacios de networking, que voy a hablar un poquito más en este espacio. Mencionaba Daniel, el Pacto Global en Paraguay lleva una mesa temática de anticorrupción, que se juntan al menos una vez al mes para conversar específicamente cómo está llevando cada empresa temas de anticorrupción. ¿Qué tienen en cuenta? También, bueno, los expositores que me antecedieron hablaron del código de ética, es un punto súper importante donde habla de los canales de denuncia, de la política de regalos. Bueno, este espacio donde se encuentran una vez al mes todas las empresas que forman parte del Pacto Global tiene la intención de que cada empresa conozca las buenas prácticas de las demás empresas y cómo lo hicieron y qué está funcionando. En temas de anticorrupción no hay que estar quietos porque o una política de hace 4, 5 años o 10 años puede quedar ya desfasada porque los mecanismos o los modos operandi de temas de corrupción cambian todo el tiempo y se van haciendo más complejas, se van haciendo más difíciles de traquear. Entonces, estos espacios de intercambio y de actualización son muy importantes tener entre las empresas, que se vayan contando cómo están haciendo o cómo mejoraron su código de ética. Algunas ya la tienen, pero hay que actualizarlas, hay que mejorarlas. Entonces ese es el espacio, además de otras acciones que lleva adelante la mesa, por el solo hecho de poder compartir entre ellas temas de anticorrupción y ver cómo ser mejores en la cultura de la legalidad dentro de la empresa. Algunas acciones realizadas también dentro de la mesa es, bueno, la campaña de fomento de la cultura ética en redes sociales. ¿Por qué esto es un tema? Porque es importante que las empresas cuenten o manifiesten que están trabajando en temas de anticorrupción o que están buscando ser transparentes. Porque lo primero que deben hacer las empresas es comprometerse y exponerse a decir, yo busco ser transparente. Entonces, en ese contexto, ya también están habilitando las cuestiones que también mencionaban algunos que me antecedían, ¿verdad? Como por ejemplo poner a disposición las políticas de transparencia. O quizá contar cómo están llevando el código de ética, ¿verdad? Bueno, capacitaciones sobre elaboración del código de ética es algo que hacemos como a nivel inicial, digamos, a las empresas que forman parte de la mesa anticorrupción y a cualquiera que quiera contar con un código de ética, cualquier empresa miembro. El sello de integridad es un
una validación que ahí la tenemos a Clara Aquino, quien después de mi intervención nos va a contar a profundidad seguramente de qué se trata el sello de integridad, un elemento súper importante. Foros de cumplimiento y transparencia, es importante mantenerse actualizado con las cuestiones de cumplimiento. Como les dije anteriormente, esto va cambiando. El cumplimiento o la transparencia de hace 10 años es diferente a la de hoy, o la de hace 5 años es diferente a la de hoy. Entonces hay que estar en constante actualización de estos temas. Bueno, impulsando la gestión ética en las organizaciones. Algo súper importante acá, que también le robo la frase a Pamela López, que me antecedió, que dijo: el tango se baila de a 12, ¿verdad? También tenía esa misma frase para comentar que los eventos que tenemos, ¿verdad?, potenciando la transparencia, las adquisiciones públicas y privadas, se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que la parte pública y la parte privada tienen que hacer un pacto de trabajar en transparencia, de que las bases y condiciones de un llamado licitatorio tengan todas estas cuestiones transparentes y de común consenso entre todas las partes. Guía para combatir la corrupción en la cadena de valor también es importante. Seguro también comentaba la gente de Enel lo que hacen con los proveedores, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones de que un proveedor pueda trabajar con la empresa? Bueno, también trabajamos desde el Pacto Global a que las empresas que quieran saber cómo poder implementar ese tipo de políticas lo puedan hacer, tener una guía básica para eso. Y bueno, ¿verdad? El manual también, contamos con un manual anticorrupción contra la lucha contra la corrupción en la cadena de valor, ¿verdad? Que claramente es para las empresas grandes, es un deber de tener, ¿verdad? Algunos avances que contamos, ¿verdad? La capacidad de identificar y comprender la diversidad de riesgos a la que se exponen. Creemos que voy a ir bastante rápido en esto, ¿verdad? Pero como comentaba antes, creo que hoy estamos en una conversación mucho más elevada con respecto al cumplimiento y a la transparencia. Debemos ser los guías en este logro de que las empresas lleven esta cultura de la transparencia, ¿verdad? Que no sea solo acciones aisladas, sino que la empresa tenga esto como algo interno y que se pueda sentir dentro de la empresa que es una empresa transparente y que busca la integridad, ¿verdad? Así también hay muchos desafíos, no todo es, claro que no todo es oro en esto de la transparencia. No podemos decir que no tenemos desafíos, y hay muchas cuestiones todavía que tenemos que ir mejorando las empresas, y sobre todo las organizaciones que trabajamos con las empresas, ¿verdad? Para generar mayor confianza en que los programas de transparencia son importantes para las empresas, y sobre todo no solamente importantes por cumplirlas y por cuestiones de integridad, sino también porque una empresa transparente es una empresa mejor valuada. Unos datos que también respaldan esto que les estoy comentando, ¿verdad? La corrupción aumenta en un 10% los costos de los negocios, ¿verdad? Eso son estadísticas que lo manejamos a nivel del Pacto Global, y aumentan un 25% los costos de las adquisiciones públicas. O sea, realmente la corrupción es un mal inserto en algunas empresas que tiene un costo, ¿verdad? Y que si nosotros buscamos trabajarla, podemos lograr resultados positivos en varios aspectos de la empresa, ¿verdad? Así como su rendimiento, así como generar una empresa de mucha confianza, y así también como colaboradores contentos de trabajar en una empresa transparente y de integridad. Eso es un poco lo que hacemos desde el Pacto Global. Y bueno,
a disposición para quienes quieran conocer un poco más. Muchas gracias, Bruno, por su presentación. Pacto Global es una organización que es una parte importante de Alliance for Integrity y Bruno nos demostró la importancia que tiene la organización en Paraguay para promover el intercambio de prácticas anticorrupción, la promoción de capacitaciones y demás acciones colectivas. Y ahora me gustaría de invitar a la señora Clara Aquino, pero antes me gustaría de decir que hoy nosotros tendremos aquí en esta sesión organizaciones de la sociedad civil, tenemos una empresa privada y una representante del sector público, y es justo esto que Alliance for Integrity intenta hacer, es unir todas las partes interesadas e importantes para la promoción de integridad. Entonces creo que es un buen inicio de nuestra Semana Regional de Integridad, y me gustaría de agradecer a todas y todos por la participación. La señora Clara Aquino es de la Secretaría Nacional Anticorrupción de Paraguay. Ela apresentará a importante iniciativa do Sello de Integridade e seu impacto no setor privado. Clara Aquino é advogada, especialista em direito penal e exerce funções em la Secretaria Nacional Anticorrupção desde o ano de 2020, sendo encargada atualmente da área de cooperação e relações internacionais. Muitas graças, Clara, e por favor, nós estamos esperando su intervención. Buenos días, muchas gracias a todos por prestar este espacio, gracias a los organizadores y a todos los presentes, ¿verdad? Porque que estén aquí ya es un signo de que les interesan estas cuestiones y eso ya nos da un pequeño pasito para adelante. Bueno, en este espacio me corresponde a mí presentar un poco una iniciativa que es del sector público para el sector privado. Pero para eso sería bueno poner un poco, explicar un poco qué es la Secretaría Nacional Anticorrupción y qué funciones tiene esta Secretaría. Les comento que fue creada en el año 2012 y conforme a sus competencias, las medidas de esta Secretaría son aplicadas de manera imperativa a aquellas instituciones que dependen del Poder Ejecutivo, pero también por medio de convenios adhieren otros organismos de otros sectores del Estado y también entidades privadas. Así es que una de las funciones principales y que tiene relación con este sello es coordinar las políticas públicas de lucha contra la corrupción, de integridad y transparencia con otros sectores del Estado. Y es en ese plan que comenzamos a trabajar en este Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción, que rige para los años 2021 y 2025, que buscamos con esto es justamente alinear los esfuerzos de los tres poderes del Estado, de otros organismos extrapoder que tiene la República del Paraguay y también con sectores de la sociedad en general, como por ejemplo participaron para crear, para diseñar este plan nacional, cámaras de comercio, gremios del sector productivo. Y en esa creación notamos ya que había un interés y una necesidad de impulsar medidas de integridad en el sector privado desde el sector público. Entonces, en la misma medida en que íbamos creando este Plan Nacional de Integridad en el año 2020, comenzamos a trabajar en lo que hoy tenemos como sello integridad. Este sello integridad surge de una cooperación trilateral entre Paraguay, Brasil y Alemania, en donde Alemania trabajamos ya desde ese año 2020 con GIZ, con Alliance for Integrity, así que tenemos un contacto muy estrecho con estas organizaciones. Y un producto de esta cooperación triangular es justamente el sello integridad. ¿Y qué es este sello? Este sello no es una certificación, sino que es un programa de incentivos a la integridad de aquellas empresas del sector privado. ¿Qué es lo que buscamos? Justamente buscamos poner el foco en aquellas empresas que hacen bien las cosas. Este sello de integridad fue lanzado en mayo de este año con el apoyo directo del Ministerio de Industria y Comercio y la colaboración de muchas otras instituciones del sector público y del sector privado
quienes han colaborado desde un diagnóstico previo que hicimos sobre la situación en que se encontraba nuestro país y también sobre las medidas que ya estaban siendo implementadas y que se alinean con este sello de integridad. ¿Por qué tuvimos que hacer eso? Porque la base de este sello de integridad es el sello Proética de Brasil y tendríamos nosotros la necesidad de adaptar ese sello Proética a la realidad de nuestro país. También es importante destacar que el reconocimiento, lo que se busca es un reconocimiento a aquellas empresas que cumplan con los estándares de integridad hacia el interior de la empresa y también hacia afuera con sus clientes y sus socios de negocios. Aquí hay algo muy importante que dar a saber sobre el sello de integridad porque pueden participar no solamente las grandes empresas, sino también las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué es la importancia? Porque si bien ambas pueden obtener este reconocimiento, no se le da un trato igual a estos dos tipos de empresas que han sido categorizadas de manera distinta, tienen requisitos distintos y además a las MIPYMES, que es como llamamos a este grupo de micro, pequeñas y mediana empresa, a estas empresas se les ha generado y se ha planificado un programa de acompañamiento. Les voy a hablar un poquito más del programa de acompañamiento. Aquí podemos ver que los requisitos para participar del sello de integridad son muy distintos entre cada uno de estos grupos. A las MIPYMES que vemos allí con el color verde, se les pide 4 indicadores generales solamente y a las grandes empresas se da un paso más allá. A ellas, por ejemplo, se les pide análisis de riesgo, se les pide también canales de denuncia activados. ¿Y por qué esta diferencia? Porque no son estructuras iguales y tampoco tienen la capacidad financiera para llevar adelante desde cero este tipo de programas de integridad. Aquí ven entonces en este cuadro muy bien graficado cuáles son esos requisitos en términos generales. Sin embargo, les comento que estos son los indicadores generales. ¿Por qué es importante hacer esa aclaración? Porque buscamos a través de formularios digitales facilitar la participación. Cada uno de estos indicadores generales que ustedes ven es desglosado en acciones específicas que a su vez el formulario que hemos creado les permite conocer con qué tipo de documentación esas empresas van a cumplir con estos indicadores. Este formulario está habilitado a través de una página web específicamente creada para postular al sello de integridad y toda la carga de documentación se hace a través de esa página web que luego arroja expedientes a los que son encargados luego y van a ver un poquito más adelante quiénes son los que analizan estos programas y por lo tanto conceden el reconocimiento a las empresas. Aquí vemos justamente el punto, porque ¿quién otorga el sello de integridad? No es una pregunta menos importante. En nuestro caso y en esta edición del sello de integridad, hemos generado un órgano colegiado que está compuesto por 10 personas que representan a diferentes estamentos de la sociedad. ¿Y qué es lo que buscamos entonces? Que haya confianza. Hablamos desde el primer panelista, ya se habló de la importancia de la confianza y eso es justamente lo que buscamos con este órgano colegiado. Queremos que haya confianza en el otorgamiento y también que esto incida positivamente en la reputación no solo del sello de integridad, sino que también en la publicidad positiva a esas empresas que salgan beneficiadas. Bueno, la idea detrás de esto, y esto es lo que se busca en el sentido de impacto en el sector privado, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que con este sello de integridad, con este programa de incentivos, buscamos que haya una generación de enlaces entre los diferentes eslabones de la economía de nuestro país, en donde prime la integridad. Que desde el menor de los comercios hasta los grandes proveedores mantengan vigentes y además practiquen valores éticos en todos sus negocios. Esa es la idea
fundamental detrás de este sello de integridad. Y es lo que buscamos ya desde el 2020 cuando comenzamos a diseñar esto que ya se ha lanzado en mayo de este año. Aquí tenemos otros objetivos que tienen que ver justamente con el impacto. ¿Y por qué hablamos de otros objetivos? Porque en un principio y a través de los diagnósticos que se hicieron, hemos notado que muchos de los representantes de las empresas que por más que estaban interesados en aplicar estas medidas, no conseguían ver cuál era el beneficio que les aportaban estas medidas a sus empresas. Por eso es que buscamos estos otros objetivos y como bien lo dijo el representante de Pacto Global, esa traducción, o sea, ese mostrar un poco en porcentaje cuánto incide positivamente, económicamente en sus empresas, realmente tiene un impacto favorecedor en la participación de las empresas. Como bien lo dijo una de las panelistas, es un reto sumar empresas y por eso es que buscamos en estos otros objetivos que se comprenda por qué aplicar programas de integridad en el interior de las empresas de nuestro país va a tener una incidencia positiva y económica, traducida en términos económicos, porque allí es donde encontramos nosotros que, como así decirlo, cae la monedita y comprenden por qué esto es realmente bueno, por qué la ética en los negocios es bueno. Entonces, hablamos de estos 4 otros objetivos en el sentido de promover la integridad en la gestión empresarial como un bien corporativo. ¿Y por qué decimos un bien corporativo? Porque allí, por ejemplo, entramos a hablar de cada uno de esos puntos de los que nos habló Pamela. Las normativas, el código de ética, ¿qué incidencia tiene? Tiene incidencia en generar confianza, no solamente para los funcionarios, sino también para los clientes y otros socios de negocios. Todos aquellos que conocen el código de ética saben cuáles son las normas correctas y esperadas del funcionario y cuáles son los efectos negativos que podría tener este funcionario en caso de incumplirlas. También lo que habían hablado antes, el compromiso de la alta gerencia. ¿Por qué? Porque este compromiso genera confianza. Si la alta gerencia muestra que está comprometido con las normas del código de ética, el funcionario sabe perfectamente qué esperar de su superior. Y también los clientes y los demás socios de negocios saben cómo esta empresa va a conducirse ante cuestiones que siempre acontecen porque no está todo reglado y siempre hay situaciones que salen del marco de las normativas específicas. Entonces, el externo a la empresa sabe que esta empresa está comprometida con la integridad y con la ética y por lo tanto espera una conducta correcta de ellos ante ese tipo de acontecimientos. ¿Qué también podríamos decir respecto a lo que esperamos de estas empresas en sus programas de integridad? Que, por ejemplo, las capacitaciones que esperamos que se hagan justamente generen en el trabajador habilidades y conocimientos que los hagan aptos y diestros para poner en práctica estas conductas positivas y correctas que se espera de ellos. Y lo que hace análisis de riesgo es indudable ya a esta altura de este encuentro, que colabora muchísimo a evitar y en su caso, gestionar los riesgos que van a ser únicamente visibles una vez que se haga este análisis. Entonces, con estos puntos buscamos que las empresas comprendan el por qué es beneficioso, cómo se hace y con qué tipo de documentación ellos evidencian que están avanzando en el cumplimiento de estos indicadores. El siguiente objetivo dice concientizar a las empresas sobre el rol que juegan en la prevención de la corrupción y en su influencia en la economía. Nuevamente, y al menos en Paraguay siempre se habla mucho de la corrupción en los funcionarios públicos. Sin embargo, mucho antes, pero más en la pandemia, al menos en la República del Paraguay, hemos notado que hay necesariamente para que estas conductas ilegítimas acontezcan, se requiere de 2 partes. Una de ellas está en el sector público y otra en el sector privado que fue proveedor, por ejemplo, de los insumos médicos. Entonces, eso ha reflotado la necesidad de abordar esta problemática. Luego tenemos el siguiente objetivo, el de reconocer a aquellas empresas que manifiestan un compromiso con la integridad. ¿Por qué aquí ponemos el punto central? Porque
tenemos un sistema de sanciones administrativas bien desarrollado, tenemos normas penales, un sistema de justicia que está bien estructurado, y sin embargo lo que queremos aquí no es reforzar esos elementos con que ya contamos, sino muy por el contrario, poner en primera plana aquellas empresas que se comportan correctamente. Eso es lo que buscamos con este sello integridad. Y el último, aquí dice reducir los riesgos de corrupción en las relaciones entre las empresas, sus relaciones con los proveedores y el sector público. Y otra vez hacemos hincapié a qué cosa, ese círculo virtuoso. Buscamos que estas medidas se repliquen no solo en las empresas del sector privado, sino cuando todas estas empresas necesariamente se involucren en los trámites ante organismos públicos y también cuando son proveedoras. Muy bien. Y finalizando un poco, el punto central o lo que queremos lograr con esto es que la integridad y las buenas prácticas sean el punto central del desarrollo que estamos viviendo actualmente en la República del Paraguay. Y obviamente esto se alinea mucho a todo lo que hemos visto, a todos los esfuerzos de los otros países de la región y también a los esfuerzos que hemos diagnosticado ya se están llevando adelante en el sector privado. Y yo les comento que en el marco de esta cooperación se ha desarrollado una página web en la cual se encuentran todos los datos, reglamentos, informaciones generales. Hay incluso una guía práctica para aplicar estos indicadores que sirven muchísimo para las empresas que están interesadas en postular el sello. Así que yo les invito a ingresar a esa página web que es sellointegridad.cenac.gov.py. Y con eso, en honor al tiempo, yo concluyo mi exposición y espero y quedo atenta a cualquier consulta o cualquier interacción. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a usted, Clara. Clara nos presentó como el sello es una iniciativa de múltiplas partes interessadas que promove o reconhecimento de aquelas empresas íntegras. Muitas vezes solamente apontamos para os que fazem lo malo, pero há que também reconhecer aqueles que lo hacen bem. E me gostou muito compreender, Clara, como em sua apresentação, como a cooperação internacional é importante, pero como também é importante adaptarmos cada zona à realidade de um país, como hicieron ustedes com o sello de integridade para o Paraguai. Então, muitas graças a todos os oradores. Passamos um pouquinho de nosso tempo, pero há algumas perguntas no chat que creio que é importante que contestemos. A primeira foi de Jéssica Soto, e creio que foi para você, Juan Díaz, que foi em sua apresentação, e ela perguntou quais são os incentivos que pode generar a grande empresa para que as pymes, proveedoras de suas cadenas de valor, possam adoptar medidas de integridade e o modelo de cumprimento anticorrupção. Jéssica, se quer saber mais ou necessita mais clarificações, por favor, pode se manifestar no chat. Juan, si quieres que yo repita, no, pero la pregunta... No, la tomé, ya la había identificado. Muchas gracias, Daniel. Y muchas gracias por la pregunta. Básicamente, montar estos diferentes esquemas, lo que facilita en la práctica son los procesos de calificación empresarial. Los procesos de calificación empresarial que tiene Enel tienen diferentes requerimientos, y hay algunos grupos de mercadería que efectivamente ayuda a tener estos estándares como un código de ética, un modelo de prevención específico. Entonces, en ese sentido, cuando un proveedor está ya calificado en un grupo de mercadería, lo que le facilita es la entrada a procesos de licitación, compras más pequeñas, que nosotros le llamamos las compras delegadas, etc. Y hay algunas licitaciones específicas donde se valora con lo que se llaman los diferentes K de sostenibilidad estas materias. O sea, tener, por ejemplo, un modelo le da una suprapuntuación respecto a sus pares y podría eventualmente generar una ventaja en el polinomio de evaluación económica técnica. Así que es efectivamente la práctica, sobre todo los procesos de evaluación empresarial,
una ida y posteriormente el proceso de compras es una ventaja competitiva. Perfecto, Juan, muchas gracias. Si alguien tiene más dudas o quiere saber un poco más sobre esta temática, por favor, que lo pregunte en el chat. Acá tenemos otra pregunta de la señora Carmen Paz Valenzuela Céspedes, y yo creo, pero no estoy totalmente seguro, Pamela, que era para vos. Sí, ¿no? Entonces, por favor. Sí, bueno, un saludo a Carmen y bueno, las preguntas en realidad que había planteado en términos de transparencia, aplicables finalmente tanto al sector privado, así como en nuestro caso, organizaciones de la sociedad civil, son el quiénes somos, el qué hacemos, cómo lo hacemos y qué resultados obtenemos. ¿Ya? La idea de esas 4 preguntas es que en definitiva permiten ordenar la información que queremos reportar o transparentar a nuestros distintos grupos de interés y de alguna manera funciona como un filtro o un colador, por así decirlo. Gracias, Pamela. Pregunta a nuestros participantes que están mirando la presentación si hay alguna duda más o alguna pregunta. Nosotros compartimos los perfiles de LinkedIn de nuestros speakers, entonces pueden conectar con ellos y ellas caso así lo entiendan. Recuerda a todos y todas que nosotros pusimos acá en el chat una encuesta de evaluación y es muy importante que ustedes la respondan para que Alliance for Integrity continúe a hacer sus trabajos acá en nuestra región. Me gustaría de agradecer a participação de todos, agradecer a participação de nossos oradores e oradoras, de nossos speakers. Creio que foi uma sessão incrível e les felicito por todo seu trabalho e conhecimento. Informo também que a las 14 horas de Ecuador tendremos a segunda sessão de nossa Semana de Integridade Latinoamericana, que abordará a relação público-privada para o desenvolvimento sustentável. Me gostaria de reforçar a invitação para que todas e todos estejam em Quito, em Ecuador, em outubro, entre os dias 4 e 6 de outubro. Teremos muitos talleres, muitas actividades planeadas. Incluso no 5 de outubro teremos o Regional Café, onde apresentaremos as informações coletadas e compreendidas em todas nossas sessões paralelas. Então, queda aqui a invitação para todas e todos, incluso para nossos speakers. Recuerdo que sou brasileiro, então, caso haya habido algum erro por la língua, les pido desculpa. E muitas graças. Esta foi nossa primeira sessão da Semana Regional de Integridade na América Latina. Espero ver todos e todas em las próximas sessões. E muito obrigado. Creo que es esto y así podemos cerrar nuestra sesión. Muchas gracias. Sí, es verdad, como bien menciona Marco, pueden compartir sus impresiones en las redes sociales con la hashtag IntegridadesPaz que tenemos aquí. Gracias, Marco, por recordar. Muchas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Daniel. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego, gracias.